En la fiesta de bodas de mi hermana, la etiqueta con mi nombre en la silla decía, la oveja negra. Todos se rieron de mí, así que me levanté y desaparecí. No me volvieron a ver durante los siguientes 6 años. Pero cuando regresé, todos palidecieron. Hola Daich, gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde donde nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Brian Edwards de Antigua. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Todavía recuerdo el olor a mentiras esa noche, denso y empalagoso, como si intentaran asfixiarme. La boda de Emily fue todo lo que se podía esperar de la niña de oro de la familia. Extravagante, refinada y rebosante de pretensión. El salón de baile brillaba bajo candelabros que parecían robados de un palacio, y los invitados zumbaban como abejas, sus risas agudas y huecas. Me quedé al margen de todo, tirando del cuello de mi traje alquilado, sintiéndome como un intruso en el mundo de mi propia familia. Siempre se aseguraban de que supiera que no pertenecía. Samuel, no te encorves. Mi padre, Richard, había espetado antes esa noche, su voz como un látigo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con ojos que podían cortar acero. Construyó un imperio de la construcción, pero para mí, era solo el hombre que me veía como una decepción. Mi madre, Margaret, había sonreído, su sonrisa tensa y practicada, la que decía, compórtate, Samuel, y no nos avergüences. Emily, mi hermana, estaba radiante con su vestido blanco, su risa resonaba por la habitación. Mark, mi hermano menor, la seguía, sonriendo con suficiencia como si supiera algo que yo no. Eran la familia perfecta, ¿y yo? Yo era la mancha que no podían borrar. Intenté integrarme, bebiendo champán que sabía a arrepentimiento, pero cada mirada, cada susurro, se sentía como una aguja bajo mi piel. Samuel, todavía tratando de encontrar tu camino, preguntó una prima lejana, su tono boteando lástima. Sabes que Emily ya dirige la empresa de papá, y Mark consiguió ese puesto de prácticas. ¿Y tú? Murmuré algo sobre el trabajo independiente, pero sus ojos se volvieron vidriosos, pasando ya a alguien más interesante. Era invisible, excepto cuando necesitaban a alguien de quien reírse. La recepción fue peor. Encontré mi asiento en una mesa en la esquina, lejos de la mesa principal donde Emily y su nuevo esposo brillaban como la realeza. Mi etiqueta con el nombre me esperaba, apoyada contra un centro de mesa de cristal, pero no decía Samuel. Decía, la oveja negra. Las letras estaban escritas en cursiva, burlándose de mí con su elegancia. La miré fijamente, con el estómago revuelto, esperando que fuera un error. Pero entonces oí la risa, aguda, cruel, cortando el murmullo de la multitud. Emily me señalaba, con los labios curvados en una mueca de diversión. Mark resopló, e incluso Richard soltó una risita, con los ojos brillando con ese familiar desdén. Margaret simplemente apartó la mirada, fingiendo no darse cuenta. «Anímate, Sammy», gritó Emily, con una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Es solo una broma. Siempre eres tan sensible». Los invitados a mi alrededor se rieron más fuerte, sus rostros borrosos en un mar de juicio. Sentí que mis mejillas ardían, mis manos temblaban mientras agarraba la etiqueta con el nombre. No era una broma, era una declaración. Yo era la oveja negra, el fracasado, el hazme reír, y todos lo sabían. Me levanté, la silla raspando contra el suelo pulido, y la habitación pareció inclinarse. ¿Creen que esto es gracioso?, dije, con la voz temblorosa pero lo suficientemente alta como para cortar la risa. Emily puso los ojos en blanco. «Oh, vamos, Samuel, no montes una escena». El rostro de Richard se endureció. Su tono era gélido. «Siéntate, muchacho. Te estás avergonzando». Pero ya estaba harto de su crueldad, de su condescendencia, de su interminable necesidad de recordarme que no era suficiente. «No», dije, mi voz más firme ahora. «He terminado. Pueden reírse de alguien más». Me di la vuelta y salí, sus voces desvaneciéndose a mis espaldas, reemplazadas por el golpeteo de mi propio corazón. Esa noche, me senté en el borde de mi cama en el pequeño apartamento que había alquilado después de abandonar la universidad. Las paredes eran delgadas, la pintura se desprendía y el aire olía a moho, pero era mío, el único lugar donde no tenía que oír sus voces.
Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir pequeño, las lecciones de Richard sobre mi falta de ambición, las sonrisas tensas de Margaret, las comparaciones engreídas de Emily, los comentarios sarcásticos de Mark. Pensé en los cumpleaños que habían olvidado, las navidades en las que había sido una ocurrencia tardía, y pensé en esa etiqueta con el nombre, la oveja negra, grabándose en mi memoria. No podía quedarme, no en esta ciudad, no a su sombra. Empaqué una pequeña bolsa, solo un poco de ropa, mi portátil y lo último de mis ahorros. La estación de autobuses estaba fría y vacía, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Compré un billete a una ciudad en la que nunca había estado, un lugar donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana las luces que se desvanecían de mi ciudad natal. No sabía lo que me esperaba, pero sabía una cosa con seguridad. Les haría pagar algún día. Se arrepentirían de haberse reído de mí. Algún día verían quién era la verdadera oveja negra. El viaje en autobús fue largo, del tipo que te hace doler los huesos y te hace dar vueltas la cabeza. Miré por la ventana mientras las luces de la ciudad se desvanecían en la oscuridad, reemplazadas por interminables tramos de carretera y campos sombreados. El zumbido del motor era el único sonido, constante y monótono, como un latido del que no podía escapar. Había dejado todo atrás, mi familia, mis fracasos, mi etiqueta con el nombre que decía la oveja negra, pero el peso de todo se aferraba a mí, tan pesado como la bolsa de lona a mis pies. No sabía a dónde iba, no realmente. El billete decía Brighton, una ciudad que había elegido al azar, pero sentía como si estuviera corriendo hacia la nada, o tal vez hacia algo que aún no podía nombrar. Brighton me recibió con lluvia, del tipo que te empapa la ropa y te enfría hasta los huesos. Bajé del autobús, mis zapatillas chirriando en el pavimento mojado, y miré a mi alrededor. La estación era pequeña, sus luces fluorescentes parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. Unos pocos viajeros cansados pasaban arrastrando los pies, sus rostros borrosos por el agotamiento. Me subí la capucha y comencé a caminar, la lluvia golpeando mi cara, cada gota un recordatorio de que no tenía ningún plan, ninguna conexión, ninguna red de seguridad. Tenía $200 en el bolsillo, una computadora portátil que apenas funcionaba y una ardiente necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Richard, Margaret, Emily, Mark, se rieron de mí, se burlaron de mí, pero no les dejaría ganar, no esta vez. Encontré un motel barato en las afueras de la ciudad, del tipo con papel tapiz despegado y un letrero de neón que zumbaba como un insecto moribundo. El empleado apenas me miró, solo deslizó una llave por el mostrador y murmuró: Habitación 12. No fumar. La habitación olía a moho y arrepentimiento, la cama se hundió bajo mi peso. Me acosté allí, mirando el techo manchado de agua, y sentí el silencio presionarme. Era ensordecedor, ese silencio, más fuerte que las risas en la boda, más fuerte que las lecciones de Richard. Cerré los ojos, pero todo lo que vi fue esa etiqueta con el nombre, la oveja negra, grabada en mi mente como una marca. Tenía que empezar de nuevo, pero ¿dónde? ¿Cómo? A la mañana siguiente, caminé por las calles de Brighton, con el estómago rugiendo y la cabeza latiendo. La ciudad era gris e industrial, sus edificios bajos y poco acogedores. Necesitaba dinero rápido, así que tomé el primer trabajo que pude encontrar: lavar platos en un restaurante llamado La Cuchara Oxidada. La cocina estaba caliente y grasienta, el aire denso con el olor a café quemado y tocino frito. Mis manos se llenaron de ampollas por el agua hirviendo, pero no me importó. Era trabajo, y el trabajo significaba que no me estaba rindiendo. Los otros empleados apenas me notaban, solo otra cara en el caos, pero eso estaba bien. No necesitaba su lástima ni sus preguntas, necesitaba tiempo para pensar, para planear, para averiguar quién era sin la sombra de mi familia. Ahí es donde conocí a Clara. Ella venía todas las mañanas, siempre a las 7:15, siempre pidiendo café negro y un muffin de arándanos. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con ojos penetrantes y una voz que cortaba el ruido del restaurante. Vestía trajes a medida, el cabello recogido hacia atrás, y se comportaba como alguien que sabía exactamente a dónde iba. No pensé que me notaría, solo otro lavaplatos con un delantal manchado, pero un día lo hizo. Estaba limpiando una mesa, con la mano temblorosa por el agotamiento, cuando dijo: «Pareces llevar el peso del mundo, chico. ¿Cuál es tu historia?» Me congelé, tomado por sorpresa. «No hay historia», murmuré, evitando su mirada, pero ella no lo dejó pasar. «Todo el mundo tiene una historia», dijo, su tono firme pero no desagradable.
La tuya parece estar comiéndote vivo. No quería hablar, no quería contarle mis problemas a una extraña, pero algo en ella me hizo sentir visto, no juzgado, no compadecido, solo visto. Así que le conté fragmentos, la boda, la etiqueta con el nombre, las risas. No mencioné la crueldad de Richard ni la presunción de Emily, pero creo que lo escuchó en mi voz, la forma en que se quebró cuando dije, creen que no soy nada. Clara no se rió, no suspiró, no ofreció clichés vacíos, simplemente asintió, entrecerrando los ojos como si me estuviera evaluando. Sabes, dijo, el dolor es una gran motivación. Puedes dejar que te destruya, o puedes usarlo para construir algo. ¿Qué quieres, Samuel? La miré fijamente, mi mente corriendo. ¿Qué quería? Quería demostrarles que estaban equivocados, hacerles pagar, pero no sabía cómo. Quiero ser alguien, dije finalmente, con la voz ronca, alguien de quien no puedan reírse. Sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. Bien, dijo. Entonces empieza poco a poco. Aprende, construye y no dejes que te definan. Deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Clara Bennett, CEO de Bennett Tech. Ven a mi oficina la semana que viene, hablaremos. Tomé la tarjeta, mis manos temblando, y la vi irse. El restaurante se sintió más tranquilo después de eso, como si el mundo se hubiera movido bajo mis pies. No lo sabía entonces, pero ese momento fue el comienzo de todo. Recuerdo la primera vez que entré en la oficina de Clara, la puerta de cristal cerrándose detrás de mí con un suave clic que se sintió como una promesa. El edificio era elegante, todo acero y cristal, el tipo de lugar que grita éxito. Me sentí fuera de lugar con mis jeans gastados y zapatillas desgastadas, mis manos todavía ásperas por el agua de fregar platos en la cuchara oxidada, pero Clara no pareció notarlo. Se sentó detrás de un escritorio de caoba, con los ojos tan penetrantes como siempre, y me hizo un gesto para que me sentara. Entonces, dijo, reclinándose en su silla, ¿quieres ser alguien? Veamos si tienes lo que se necesita. No lo sabía entonces, pero ese momento fue la chispa que encendió el fuego que quemaría todo lo que mi familia creía saber sobre mí. Clara no se anduvo con rodeos. Me dijo directamente que el éxito no se repartía como caramelos, se luchaba por él, se sangraba por él, se ganaba con sudor y noches sin dormir. Tienes potencial, Samuel, dijo, con voz firme, pero el potencial es solo una semilla. Necesitas regarla, nutrirla, o se pudrirá en la tierra. Me dio libros para leer, estrategia empresarial, tendencias tecnológicas, biografías de personas que habían salido adelante desde la nada. Los devoré, quedándome despierto hasta tarde en mi habitación de motel, las páginas iluminadas por una lámpara parpadeante. Empecé a ver patrones, conexiones, ideas que se sentían como relámpagos en mis venas. Quería construir algo grande, algo que nunca verían venir. Empezó poco a poco, como dijo Clara. Dejé el restaurante y tomé un trabajo independiente codificando para una startup. Mis dedos volaban sobre el teclado, la pantalla brillaba en la oscuridad. La paga era mejor, pero las horas eran brutales. Trabajaba hasta que me ardían los ojos, luego me desplomaba en mi cama hundida, soñando con código y algoritmos. Pero no era suficiente. Quería más, quería crear, no solo arreglar los desastres de otras personas. Así que empecé a esbozar una idea, una aplicación de energía sostenible, algo que pudiera rastrear y optimizar el uso de energía para los hogares. Era ambicioso, tal vez demasiado ambicioso, pero Clara creía en ello. Es arriesgado, dijo, mirando mis planes, pero el riesgo es donde ocurre la magia. Hazlo, Samuel. Lo hice. Vertí todo en esa aplicación, mis ahorros, mi tiempo, mi cordura. Alquilé una pequeña oficina encima de una lavandería, el olor a detergente filtrándose por las paredes, y trabajé día y noche. ¿Hubo contratiempos? Por supuesto. Los inversores se rieron de mí en sus oficinas, diciendo que era demasiado verde, demasiado inexperto. La aplicación se bloqueaba durante las demostraciones y pasaba horas depurando, mi frustración desbordándose. Pero no me rendí, no podía. Cada vez que quería rendirme, pensaba en esa etiqueta con el nombre, la oveja negra, y la risa que me siguió fuera de la boda de Emily. Pensé en la mueca de Richard, el silencio de Margaret, la presunción de Emily, el desdén de Mark. Me llamaron nada, les mostraría que era todo. 5 años después, mi empresa, Bright Spark, era un nombre que la gente conocía. Nos expandimos a nivel nacional. Nuestra aplicación fue descargada por millones.
Nuestro logotipo estaba pegado en vallas publicitarias y blogs de tecnología. Me mudé del motel a un elegante apartamento, del tipo con ventanas del piso al techo que daban al horizonte de Brighton. Me casé con Jamie, mi roca, la persona que me había visto en mi punto más bajo y había creído en mí de todos modos. Me ayudaron a gestionar el crecimiento de la empresa, equilibrando mi fuego. Construí una nueva familia, colegas que me respetaban, amigos que celebraban mis victorias, pero la vieja familia, la que había dejado atrás, nunca estuvo lejos de mi mente. Vi sus caras en cada victoria, cada titular, y sabía que ellos también las verían. Verían, y se ahogarían con sus risas. De vuelta a mi ciudad natal, las cosas se estaban desmoronando. Escuchaba fragmentos de conocidos mutuos, chismes que me helaban la sangre. El imperio de la construcción de Richard se estaba derrumbando. Malos negocios y demandas se acumulaban como ladrillos. El matrimonio de Emily había implosionado. Su boutique estaba al borde de la quiebra. Mark había desaparecido, alejado de la familia. Sus deudas de juego eran un escándalo susurrado. Y Richard estaba enfermo. Algún tipo de cáncer, del tipo que te consume por dentro. Su pequeño mundo perfecto se estaba agrietando, y una parte de mí sentía una satisfacción retorcida. Se rieron de mí, se burlaron de mí, pero ahora eran ellos los que estaban cayendo. Ahora eran ellos los que necesitaban ayuda. No me acerqué a ellos. ¿Por qué lo haría? No les importó cuando me fui. No llamaron, ni siquiera enviaron un mensaje de texto. Me dejaron desaparecer, asumiendo que volvería arrastrándome roto y derrotado, pero no lo hice. Había construido un imperio, ladrillo a ladrillo, y ahora era alguien. Alguien a quien no podían ignorar. Alguien de quien no podían reírse. Miré el horizonte de Brighton, las luces de la ciudad brillando como estrellas, y sentí un fuego en mi pecho. Esto era solo el comienzo. Les mostraría lo que significaba ser la oveja negra. Les mostraría lo que significaba ser yo. Y cuando lo hiciera, desearía no haberse reído nunca. Recuerdo el peso de las llaves del coche en mi mano, frías y pesadas, como si llevaran la gravedad de todo lo que me había convertido. El lujoso sedán ronroneaba debajo de mí, su asiento de cuero suave contra mi traje a medida, muy lejos del asiento del autobús en el que me había sentado hacía 6 años, empapado por la lluvia y desesperado. Estaba conduciendo de vuelta a mi ciudad natal, de vuelta al lugar donde había jurado que nunca regresaría, y el camino se extendía como una cicatriz en mi memoria. Había oído los rumores a través de un conocido mutuo. Richard estaba enfermo, tal vez muriéndose, y la familia se estaba desmoronando. Una parte de mí quería mantenerse alejada, dejar que se pudrieran en su propio desastre. Pero otra parte, la parte que todavía veía a esa etiqueta con el nombre, la oveja negra, cada vez que cerraba los ojos, quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de en quién me había convertido. Quería verlos ahogarse con sus risas. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles cansadas, los mismos escaparates descoloridos, el mismo aire de estancamiento. Pero yo sí. Me detuve en la casa familiar. Una casa espaciosa que solía sentirse como una prisión. Sus columnas blancas ahora desconchadas, el césped descuidado. Salí del coche, mis zapatos lustrados haciendo clic contra el pavimento, y sentí el peso de sus ojos sobre mí incluso antes de llegar a la puerta. No llamé. La empujé para abrirla. Las bisagras crujieron, y entré en la sala de estar. El aire era denso con el olor antiséptico y desesperación, y allí estaban, Richard, Margaret, Emily, Mark, congelados como estatuas, sus rostros pálidos como fantasmas. Richard estaba en una silla de ruedas, sus hombros antes anchos encorvados, su rostro demacrado y gris. El hombre que se elevaba sobre mí, su voz como un látigo, ahora era una sombra, sus ojos hundidos pero aún agudos. Margaret estaba de pie detrás de él, sus manos revoloteando como pájaros nerviosos, su sonrisa tensa y forzada. Emily estaba junto a la ventana, su vestido de diseñador colgando suelto sobre su cuerpo, sus ojos moviéndose rápidamente entre mí y el suelo. Mark estaba encorvado en el sofá, su cabello grasiento, su camisa manchada, con aspecto de haber envejecido una década en 6 años. Me miraron fijamente, su silencio más fuerte que las risas en la boda, y lo dejé colgar allí, pesado y sofocante. Samuel, dijo Margaret finalmente, su voz temblorosa, demasiado dulce, demasiado desesperada. No te esperábamos. Mire, exitoso guapo. Te hemos extrañado. Casi me río. ¿Me extrañaron? Me dejaron desaparecer. No llamaron. No les importó. Ahora me extrañaban. Ahora que era alguien. No respondí. Solo miré a Richard,
sus ojos encontrando los míos, un destello de reconocimiento, luego miedo. «¿Te ves bien, chico?», dijo, su voz áspera, débil. «Escuché sobre tu empresa, Bright Spark, ¿verdad? Un gran nombre ahora». Asentí, mi rostro una máscara, mi voz fría. «Escuchaste bien. Estoy aquí porque escuché que estabas enfermo. Pensé en verlo por mí mismo». Emily dio un paso adelante, sus manos retorciéndose, su voz temblorosa. «Samuel, estamos tan contentos de que hayas vuelto. Las cosas han sido difíciles, la enfermedad de papá, el negocio, mi boutique. Tal vez podrías ayudar». La interrumpí, mi tono agudo como una cuchilla. «¿Ayudarte? ¿Crees que te debo ayuda después de lo que hiciste?». Mark se estremeció, bajando la mirada, pero Emily siguió adelante, desesperada. «Fue una broma, Samuel. La etiqueta con el nombre fue estúpido, lo sé, pero no queríamos decir». Me reí, un sonido áspero y amargo que resonó por la habitación. «¿No lo quisiste decir? Te reíste de mí, todos ustedes. Me hicieron sentir como si no fuera nada, y ahora quiere mi ayuda». Richard tosió, un sonido húmedo y retumbante, y habló, con voz tensa. «Nos equivocamos, Samuel. Yo me equivoqué. Te presioné demasiado, lo sé ahora. Pero somos familia, la familia se ayuda mutuamente». Lo miré fijamente, al hombre que me había llamado fracasado, que se había reído de mis sueños, y no sentí nada más que hielo. «Familia», dije, mi voz baja y peligrosa. «Dejaron de ser mi familia en el momento en que se rieron de mí. Pero está bien, pagaré por tu tratamiento. No porque te lo deba, sino porque quiero que vivas lo suficiente para ver lo que voy a hacer a continuación». Me miraron fijamente, con los rostros pálidos, los ojos muy abiertos, y sentí que el poder cambiaba, pesado e innegable. Estaban desesperados, dependientes, y yo era el que tenía la fuerza. Margaret intentó hablar, su voz suplicante, pero me di la vuelta y salí, sus voces desvaneciéndose a mis espaldas. Volví a mi coche, el motor rugiendo al encenderse, y conduje a un hotel en las afueras de la ciudad. La habitación era estéril, fría, pero se sentía como una fortaleza. Me senté en el borde de la cama, mi teléfono en silencio, y pensé en lo que había visto. Su miedo, su desesperación, sus mentiras. Pensaron que estaba aquí para salvarlos. No tenían idea de que estaba aquí para destruirlos. Y cuando lo hiciera, desearían no haberse reído nunca de mí. Me desperté con el zumbido de mi teléfono, una vibración implacable que cortaba el silencio de la habitación del hotel. La pantalla brillaba en la oscuridad, 78 llamadas perdidas, mirándome fijamente como un desafío. Emily, Mark, Margaret, habían dejado mensajes de voz, sus voces derramándose en un torrente desesperado, rogando perdón, ayuda, piedad. «Samuel, por favor». La voz de Emily se quebró, aguda y frenética. «Te necesitamos». «Lo siento». «De acuerdo, lo siento mucho». La de Mark era pastosa, llena de desesperación. «Vamos, hombre, la cagamos, pero somos familia. No puedes hacer esto». La de Margaret era la peor, su tono suplicante, falsamente dulce, como si pensara que podía engatusarme para que volviera. «Samuel, cariño, te queremos, siempre lo hemos hecho. Por favor, vuelve a casa». Escuché a cada uno, sus palabras como cuchillos retorciéndose en mi pecho, pero no porque me importara, sino porque recordaba. Recordaba las risas, la etiqueta con el nombre, la oveja negra, los años de silencio cuando me dejaron desaparecer. No me amaban, amaban lo que podía darles. Ahora, les daría algo, ¿de acuerdo? Solo que no lo que esperaban. Borré los mensajes de voz uno por uno, mi dedo presionando con fuerza contra la pantalla, y sentí una fría claridad apoderarse de mí. Pensaron que podían rogar para salir de esto, pensaron que sus disculpas podían borrar el pasado, pero las disculpas eran baratas, y yo no las compraba. Me levanté, caminando por la habitación, la alfombra áspera bajo mis pies descalzos, y comencé a planear. Había pagado el tratamiento de Richard, no por amabilidad, sino para mantenerlo vivo el tiempo suficiente para ver lo que haría a continuación, para ver su imperio derrumbarse, ladrillo a ladrillo, tal como me habían derrumbado a mí. Me senté en el escritorio, mi computadora portátil brillando en la oscuridad, y comencé a investigar. Había convertido a Bright Spark en una potencia, y ahora usaría ese poder para destruirlos. Se rieron de mí, se burlaron de mí, me llamaron nada. Ahora verían lo que la nada podía hacer. Empecé con Richard, su imperio de la construcción ya se tambaleaba, pero lo quería en cenizas. Tenía contactos,
periodistas, abogados, investigadores privados, y los usé. Filtré documentos, correos electrónicos, pruebas de sus negocios turbios, sobornos que había pagado para recortar gastos, permisos que había falsificado. Los titulares llegaron al día siguiente, gritando en las portadas: empresario local enfrenta acusaciones de fraude. El imperio de Richardson bajo fuego. Observé desde mi habitación de hotel el televisor parpadeando, y vi su rostro en la pantalla, demacrado y gris, sus ojos muy abiertos por el pánico. Las demandas se acumularon. Los acreedores daban vueltas como buitres, y sabía que nunca se recuperaría. Construyó su vida sobre el poder, y ahora se lo había quitado, dejándolo expuesto, humillado, tal como me lo había hecho a mí. Emily fue la siguiente. Su boutique ya estaba fracasando, pero la quería fuera, borrada, como ella había tratado de borrarme a mí. La compré a través de una empresa fantasma, mi nombre oculto detrás de capas de papeleo, y la cerré. Observé desde el otro lado de la calle cómo se colocaba el letrero de cerrado. Emily de pie en la puerta, sus manos presionadas contra el cristal, su rostro arrugándose. Se rió de mí, me llamó sensible, pero ahora era ella la que lloraba. Sentí una satisfacción retorcida, fría y aguda, mientras me alejaba. Había querido ser la niña de oro, la hija perfecta. Ahora no era nada, tal como había dicho que yo era. Mark fue más fácil. Sus deudas de juego eran una bomba de relojería, y yo encendí la mecha. Filtré los detalles a un sitio de chismes local, del tipo que se alimentaba del escándalo, y observé las consecuencias. Hombre local se ahoga en deudas, decía el titular, su nombre plasmado en la pantalla. Intentó esconderse, pero el pueblo era pequeño, y los chismes se extendían como la pólvora. Lo vi una vez, arrastrando los pies por la calle, con la cabeza gacha, los ojos huecos. Me había sonreído con suficiencia en la boda, se había unido a las risas, pero ahora era el hazme reír. No sentí lástima, sentí poder, del tipo que nunca había tenido, del tipo que me habían negado. Vinieron a mí, por supuesto, desesperados y rotos. Emily y Mark aparecieron en mi hotel, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Samuel, por favor, dijo Emily, sus ojos enrojecidos, sus manos retorciéndose. Nos has arruinado, mi boutique, la reputación de Mark. ¿Cómo pudiste hacer esto? Mark dio un paso adelante, su voz ronca. Estábamos celosos, ¿de acuerdo? Fuimos estúpidos, pero estás yendo demasiado lejos. Somos familia. Me reí, un sonido áspero y amargo que resonó por el vestíbulo. ¿Familia? Dije, mi voz baja y peligrosa. Dejaron de ser mi familia en el momento en que se rieron de mí. ¿Creen que estoy yendo demasiado lejos? No han visto nada todavía. Jamie llamó esa noche, su voz suave, preocupada. Samuel, sé que te hirieron, pero esto no eres tú. Eres mejor que esto. Miré el teléfono, mi pecho apretado, y sentí una pizca de duda, pero luego recordé la etiqueta con el nombre, las risas, el silencio. No, dije, mi voz firme. Me convirtieron en esto, y ahora lo han pagado. Colgué, mis manos temblando, y miré el horizonte de la ciudad, las luces parpadeando como brasas. Este no era el final, esto era solo el comienzo. Los destruí, pieza por pieza, hasta que desearon no haberse reído nunca de mí, hasta que desearon no haberme llamado nunca la oveja negra. Recuerdo el olor a hospital, antiséptico y estéril, pegado a mi piel mientras caminaba por el pasillo. La habitación de Richard estaba al final, la puerta entreabierta, el pitido de las máquinas cortando el silencio. No había planeado verlo de nuevo, no después de todo lo que había hecho, pero algo me atrajo allí, una retorcida necesidad de mirarlo a los ojos por última vez. Estaba acostado en la cama, su cuerpo frágil, su rostro un mapa de sombras y arrepentimientos. El hombre que se elevaba sobre mí, su voz como un látigo, se había ido, reemplazado por esta cáscara vacía, pero sus ojos todavía estaban allí, todavía agudos, todavía penetrantes. Y cuando encontraron los míos, sentí que la vieja ira se inflamaba, caliente y cruda, como una herida que no sanaría. Samuel, dijo con voz áspera, débil, apenas un susurro. ¿Viniste? Me paré a los pies de la cama, con las manos apretadas, mi traje impecable contra mi cuerpo. No me senté, no me ablandé, no por ti, dije, mi voz fría y firme. Vine a ver el final. Tosió, un sonido húmedo y retumbante, e intentó incorporarse, sus manos temblando. Me equivoqué, dijo, sus palabras lentas, deliberadas. Te presioné demasiado, te juzgué con demasiada dureza.
Fui un padre terrible. Pero tú siempre fuiste el más fuerte, Samuel. Lo veo ahora. Lo miré fijamente, su disculpa flotando en el aire como humo, y no sentí nada más que hielo. ¿Crees que eso significa algo? Dije, mi voz baja y peligrosa. ¿Crees que las palabras pueden arreglar lo que hiciste? Te reíste de mí, te burlaste de mí, me llamaste nada. Me convertiste en la oveja negra. ¿Y ahora quieres perdón? Es demasiado tarde, Richard. Es demasiado tarde. Sus ojos se abrieron, un destello de miedo, y me incliné, mi voz una cuchilla. Pagué por tu tratamiento para mantenerte vivo el tiempo suficiente para ver esto, para ver lo que voy a hacer a continuación. Construiste tu vida sobre el poder, sobre el control, y voy a derribarlo todo. Tú, Margaret, Emily, Mark, Venedreer no habers redo nunca de mí. Me di la vuelta y salí, su tos resonando detrás de mí, sus súplicas desvaneciéndose en el silencio. No miré hacia atrás, no lo necesitaba. Había visto lo que vine a ver, y ahora era el momento de terminarlo. Empecé con el negocio de Richard, la última pieza de su imperio en ruinas. Utilicé los recursos de Bright Spark, mis contactos, mi poder, y lo compré a través de una empresa fantasma, mi nombre oculto detrás de capas de papeleo. Lo liquidé, activo por activo, viendo cómo las cifras se drenaban como sangre de una herida. Los titulares gritaron al día siguiente: el imperio de la construcción de Richardson disuelto, familia local lo pierde todo. Vi a Margaret en las noticias, su rostro pálido, sus manos temblando mientras trataba de explicar, trataba de salvar algo, pero no quedaba nada. Lo había tomado todo, los había dejado desnudos, tal como me habían despojado de mi dignidad. Emily y Mark fueron los siguientes. Ya había arruinado sus vidas, pero quería más. Los incluí en la lista negra. Usé mis conexiones para asegurarme de que nadie en la ciudad los contratara, nadie los ayudara. Emily intentó empezar de nuevo, rogando por trabajos, pero las puertas se cerraron en su cara. Su nombre era veneno. Mark intentó esconderse, pero las deudas de juego lo siguieron. Los acreedores lo acosaban como lobos. Los vi una vez, mudándose a un apartamento destartalado en las afueras de la ciudad, sus rostros hundidos, sus ojos vacíos. La casa familiar se había ido, vendida para pagar deudas, sus columnas blancas ahora el sueño de otra persona. Se rieron de mí, se burlaron de mí, pero ahora eran ellos los que estaban rotos, los humillados, y sentí una fría satisfacción, aguda y definitiva, mientras los veía caer. Jamie intentó detenerme, su voz suave, preocupada. Samuel, sé que te hirieron, pero esto no eres tú. Eres mejor que esto. Los miré fijamente, mi pecho apretado, y sentí una pizca de duda, pero luego recordé la etiqueta con el nombre, las risas, el silencio. No, dije, mi voz firme. Me convirtieron en esto, y ahora lo han pagado. Jamie apartó la mirada, sus ojos tristes, pero no discutieron. Sabían que había terminado, sabían que no me detendría. Había construido un imperio, ladrillo a ladrillo, y ahora lo había usado para destruirlos, para destruir a la familia que me había destruido. Me paré en el balcón de mi apartamento, el horizonte de la ciudad extendiéndose ante mí, las luces parpadeando como brasas. Bright Spark era más fuerte que nunca, mi nombre en vallas publicitarias, mi rostro en las portadas de revistas. Había ganado. Les había mostrado lo que significaba ser la oveja negra, lo que significaba ser yo. Se habían reído de mí, se habían burlado de mí, me habían llamado nada, pero ahora no eran nada, y yo era todo. Sentí una fría satisfacción, definitiva e inquebrantable, mientras miraba la ciudad. Los destruí, pieza por pieza, y no me detendría allí. Nunca dejaría que nadie me volviera a lastimar. Nunca dejaría que nadie se riera de mí. Había construido mi imperio, y ahora lo defendería, sin importar el costo, porque ya no era la oveja negra. Era Samuel, y era imparable. Esa es la historia de Samuel, la oveja negra que se volvió imparable, convirtiendo el dolor en poder. ¿Qué les pareció? ¿Fue demasiado lejos, o se lo merecían? Dejen sus opiniones en los comentarios, quiero escuchar su punto de vista. Si esta historia les impactó, denle al botón de me gusta, suscríbanse y activen la campana para más audiohistorias como esta. Pregunta rápida: ¿perdonarían, o lo quemarían todo como Samuel? Comenten a continuación y compartan esto con alguien que necesite escucharlo. Recuerden, no están definidos por dónde empiezan, sino por lo que construyen. Hasta la próxima, manténganse imparables. Nos vemos pronto en nuestra próxima historia.